Buenos días, la paz del Señor, querida alma contemplativa. Estamos hoy a jueves 16 de febrero y el Evangelio es de San Marcos capítulo 8, versículos 27 al 33. Vamos a estar muy atentos a este Evangelio, porque el Señor tiene algo que decirte, mi querida alma contemplativa. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Bueno, mi querida alma contemplativa, tengo algunas cosas que quiero decirte a raíz de este Evangelio. Jesús se marcha con sus discípulos hacia el norte, a las aldeas de Cesarea de Filipo. Entonces, Jesús se marcha a una región menos poblada. Las aldeas de Cesarea de Filipo estaban al norte, allá por donde nace el río Jordán, al norte del mar de Galilea, y se va a una región poco poblada, a una región de aldeas. Allí Jesús pasaba más inadvertido
Y posiblemente Jesús se va allí a aquella zona que es una zona montañosa, la zona por donde nace el río Jordán, para pasar tiempo a solas con los discípulos, porque quería hablarles de su pasión. Quería empezar a prepararles para la pasión. Entonces, hay una reflexión muy importante que quiero hacer contigo, mi querida alma contemplativa. Fíjate, Jesús no es que tuviese mucho tiempo para estar a solas con los discípulos. Jesús estaba increíblemente ocupado. Hemos leído en el Evangelio cómo a veces no tenían tiempo ni para comer, cómo la gente le buscaba, cómo la gente iba detrás de él, cómo las multitudes lo seguían. Hemos visto a la gente apretujarle. Entonces Jesús podría haber dicho: estoy ocupadísimo, es que no tengo tiempo para estar a solas con los discípulos porque hay tanta gente que me busca, hay tanto por hacer, tengo tantas cosas que hacer, que no tengo tiempo. Me gustaría estar con los discípulos, pero no tengo tiempo. ¿No? Jesús no dice eso, sino que Jesús se busca el tiempo para estar con los discípulos. De manera que aunque tenía 1000 cosas que hacer, nosotros a veces decimos: es que estoy ocupadísimo. Querida alma contemplativa, te aseguro que nadie ha estado tan ocupado como Jesús. ¿Por qué? Porque nadie ha tenido la misión de salvar al mundo entero persona a persona. Nada más que Jesús. Jesús ha tenido la misión más grande que pueda existir. Y sin embargo, no le vemos vivir con prisa, no le vemos vivir agitado, porque Jesús sabía que por mucha prisa que se diese, no iba a llegar a todos los hombres de todo el mundo. Entonces hacía sencillamente, con paz, lo que le tocaba cada día. Aprende. Entonces Jesús se toma el tiempo para estar con los discípulos. Deja todo y se va con ellos a solas. Mira, no digas nunca que no tienes tiempo para orar, porque para lo más importante de la vida
uno siempre tiene tiempo. Realmente, lo que uno pone lo primero en su corazón, para eso encuentra tiempo. Es así. Al final dedicamos el tiempo a lo que estamos dando más prioridad en nuestro corazón. Por lo tanto, el que de verdad ama orar, el que de verdad pone la oración como lo primero de su vida, buscará el tiempo para orar. Y si tú de verdad, pero no en la teoría, porque en la teoría para todos es lo más importante la oración. Todos decimos, sí, para mí la oración es lo más importante. Lo que pasa es que no tengo tiempo para orar más. Eso decimos, pero sí es lo más importante, pero no tengo tiempo para orar más. Mira, si para ti de verdad es lo más importante, encontrarás el tiempo. Porque dejarás otras cosas para orar. Porque en la práctica, en la realidad de tu vida, serán menos importantes que orar. Hay un número del catecismo, el número 2710, que lo dice muy bien. Podéis leerlo, no os lo voy a leer, lo podéis buscar en mariaconnosotros.org, este número del catecismo, porque os quiero explicar otras cosas y ya os he explicado esto. Entonces fíjate, Jesús se marcha a solas con sus discípulos, busca ese tiempo, toma ese tiempo. Y entonces se pone a explicarles cosas que no explicaba a la multitud. Dice el Evangelio, y Jesús se lo explicaba con toda claridad. Es decir, a la multitud Jesús no les explicaba con claridad el camino de la pasión. Ya lo entenderían más adelante. Pero a los discípulos sí que se lo explicaba con toda claridad. Hay personas que dicen, ¿y por qué ese parece que ora tan profundamente? Y parece como que se enfadan de que ese ore muy profundamente o de que parezca que ora muy profundamente, que en las apariencias solo Dios sabe. Pero mira, no te enfades si uno ora muy profundamente y tú no te parece que oras tan profundamente porque no buscas el tiempo para Dios.
porque solo puede orar muy profundamente el que busca el tiempo para Dios. ¿Por qué los discípulos pudieron escuchar a Jesús que les explicaba largamente y detenidamente sobre su pasión? Porque ellos lo habían dejado todo para seguirle. Entonces, como lo habían dejado todo para seguirle, tenían todo el tiempo del mundo para escucharle. Mientras que otros dedicaban a Jesús algunos ratitos. Y entonces, lógicamente, Jesús no tenía tiempo para explicarles tantas cosas. Si tú quieres, querida alma contemplativa, tener una gran unión con Jesús, y es bueno que lo quieras, tienes que decidirte a dedicarle a Él mucho tiempo. Porque solo quien se decide a dedicarle mucho tiempo a Jesús puede tener una profunda intimidad con Él. Y os querría explicar muchas más cosas, pero hoy no me da tiempo. Lo que pasa que como nosotros nos tomamos todo el tiempo del mundo, porque tenemos mañana otros 15 o 18 minutos, pasado mañana otros, al otro otros, y así todos los días, ya tendremos tiempo de seguir conversando. Mientras tanto, seguimos siempre unidos en los corazones de Jesús y de María. Que el Señor te bendiga, que nuestra Madre bendita colme tu corazón de bendiciones.